introducción, el primer módulo, chicos, léanlo porque realmente no. Es que la Ley Nacional de Semilla, que es lo que estábamos hablando hoy, que tienen que tener en cuenta que semilla es todo aquel grano fiscalizado por SENASA, perdón, por el INASE, no por SENASA, INASE, Instituto Nacional de la Semilla. Eso es lo que tienen que ver, saber, y también que la semilla se encuentra normalmente coloreada de un color completamente diferente. Esto se debe a que está curada. Solamente las semillas curadas tienen un color diferente, nada más. Y luego tenemos semillas inoculadas que son otra cosa. La semilla curada es toda aquella semilla que está protegida contra el ataque de microorganismos o adversidades del suelo que no me consuman la semilla en el momento que la siembro. Y la inoculación de la semilla se utiliza para ayudar a la planta, luego ayudar a la planta a extraer nutrientes del suelo. Estas semillas inoculadas normalmente son sojas, la soja y la legumbre. Soja, poroto. Profe, Sí, decime, Sol. ahí tengo una pregunta por el tema de la inoculación, no me sale hay una pregunta que dice que la semilla inoculada es para el crecimiento más. ¿Es esa o esa es incorrecta? Incorrectas. La semilla inoculada es solamente para ayudar a absorber nutriente a la planta. Ah, dale, profe, dale, dale. Acá. Bueno, chicos, tenemos eh, cereales menores, que también no, más que siempre y cosecha de los cereales menores, no lean. Tengan en cuenta, chicos, que preguntan mucho cuáles son de invierno, cuáles son de verano. Este cuadrito más que nada de lo importante, porque pregunta qué cultivo se siembra en junio, mayo, junio en la provincia de Buenos Aires, o qué cultivo se siembra en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Estudiense en la fecha de siembra porque preguntan bastante la fecha de siembra de algunos cultivos, el girasol. Después los cereales como la cebada, avena, trigo, centeno, que son cultivos de invierno, que se siembran en el mes de mayo-junio. Tengan en cuenta eso, sería lo principal. Lean la fecha de los cultivos y la zona, por favor. Fecha y zona de cultivo. Después tenemos arroz, muy importante el arroz, Oryza sativa. El arroz es un cultivo de verano que se siembra principalmente en la provincia de Entre Ríos y Corrientes. Su siembra se hace en septiembre, octubre, normalmente. Se cosecha a partir de febrero. El arroz se lo denomina, es un grano vestido, el cual perdemos las glumas luego de la cosecha y se siembra en condiciones de inundación, ¿no? Se denominan taipa las parcelas donde se siembran. No tendrían que diferir. Hola, Mariel, no tendrían que diferir los apuntes esto de los anteriores, tendrían que ser todo iguales, más la fecha de siembra. O yo por ahí en la fecha de siembra me confundí alguna, o acorté los meses por comodidad. Gonza, espera que estoy con el tema de cultivo, después hablo de micotoxina, porque si no voy a mezclar todo. Bueno, tienen el arroz, más o menos la característica del arroz. Tenemos la industrialización del arroz. El arroz normalmente en la industrialización se hace por paso, acá la tenemos, la industrialización del arroz, tenemos un descascarillado, luego del cascarillado tenemos un blanqueo. Lo primero que se hace, nosotros tenemos el grano de arroz, a ver, tenemos el grano de arroz, que más o menos tiene esta forma, no es tan, tiene esta forma, el grano de arroz con cáscara siempre. Una vez que se descascarilla,
me queda lo que nosotros vemos como el grano de arroz. El grano de arroz integral me queda una vez que los descascarillo. El grano de arroz integral se blanquea y ahí es lo que conozco yo como arroz blanco. Una vez que está blanqueado, se hace un tratamiento de pulido, un tratamiento de acabado que se denomina, que es un tratamiento de pulido, glaseado y matizado. Estos son tratamientos, vamos a decirlo así, embellecedores, porque no hace al arroz mejor o peor de calidad, pero sí lo deja más bonito al grano para ser comercialmente más vendido. El arroz normalmente tiene zarandas para limpiarlo de la impureza que separan por largo y por ancho. Normalmente estas impurezas son bejuco, porotillo y chamico. A ver qué me preguntan. Un minutito. Chamico, o sea, bueno, el pulido, el matizado. El arroz parboil, chico, es otra cosa. Eso más que nada del arroz, lo que le dije. Fecha de siembra, cosecha, todo. Y vamos a ver un poquito más. No, Cassandra, el arroz se puede sembrar en primavera, pero se considera cultivo de verano. El arroz no se toma como fecha invernal o estival cuando se siembra. Se toma como fecha cuando cruza la planta el mayor tiempo de vida. Digamos, vos tenés invernales y estivales, nada más las plantas. O sea, de verano o de invierno. Normalmente la de verano se siembran lo que se denomina cultivo estival, se siembra de septiembre en adelante y los invernales normalmente se siembran en marzo, abril, mayo y hasta junio. Sonia también lo mismo, vamos a ir por puntos. eh, las clasificaciones del arroz, ¿cuáles serían? Largo ancho, largo corto, mediano y largo ancho, largo fino, mediano y corto. Esas son las cuatro clasificaciones del arroz. Un minutito que estoy respondiendo un chat. Ahí estamos. No sé si hasta acá del arroz más o menos, eso son lo que pregunta, chicos, de lo más completo. Cebada, más que nada nos vamos a la cebada cervecera, chico, que es lo más importante. En una de las preguntas Sí, dice la cebada para pastoreo o para semilla. ¿En qué mes se siembra? en una de las preguntas dice eso, ¿en qué examen? La cebada se siembra Ahora no, cebadas, se siembra en sí, mayo, por eso, porque a mí me llamó la atención mayo, eso, junio, porque mayo, junio, mayo, junio, siempre se siembra en la misma época. ok. Sí, sí, es que te pueden poner cebada para pastoreo, son malos, para intentar distraer, pero cebada es cebada, se siembra siempre en la misma época. Esa yo no la leí en ningún examen que me hayan pasado a mí del SENAS. Bueno, cebada. Cebada es un cultivo de invierno, se siembra normalmente entre mayo y junio, se cosecha a partir de noviembre hasta diciembre. La zona productora de cebada por excelencia es el sur de la provincia de Buenos Aires. La cebada tiene problema con un hongo que se denomina ustilago o carbón volador. Este hongo ocupa lugar en la espiga, bajando el rendimiento del grano. Y hay otra pregunta que dicen, ¿qué pasa si cosecho la cebada cebada con baja cantidad de humedad? O sea, la cebada muy seca. Aumento las pérdidas naturales, tengo problemas con el quebrado. Mayormente son esas dos. Aumenta las pérdidas naturales, la pérdida en cosecha y aumento la cantidad de quebrado. También, ¿cómo se provoca el grano quebrado en la cebada o en cualquier grano, chicos? Tienen que saber que es por mal ajuste del sistema de trilla o mal ajuste entre cilindro incóncavo que queda con insuficiente espacio entre ambos y ahí el grano
se quiebra. Son las preguntas más comunes que saben hacer. Por eso quiero hacer rápido esto. Disculpe, profe, ya que aprovecho esa misma respuesta que está dando, en el último parcial preguntaban, eh, tenía la opción de un mal ajuste en el sistema de trilla y que estaban muy juntos el cóncavo y el cilindro. O sea, Bueno, ambas dos tendrían que ser, o con cuál. sí, ambas dos. Seguramente la otra tendría que haber sido. Todas son correctas y ninguna correcta. Eh, no recuerdo bien, pero Claro, bueno, después cuando vayamos a los parciales les vuelvo a consultar última, por chequeo eso. ahí. Yo tengo la última parcial y vamos a intentar ver eso. Perfecto. Por eso estoy intentando ser rápido acá, porque no tiene sentido ir acá rápido. Tardar tanto. Bueno, industrialización de la cebada. Lo importante de industrialización de la cebada, que tiene que tener calibre homogéneo, o sea, todo el grano ser prácticamente del mismo grosor. Buena capacidad germinativa, ya que lo que quiero yo en la cebada es que me germine para poder fabricar la malta. Y un porcentaje de proteína adecuado entre 9,5 y 13%. ¿Por qué? Porque si tengo un porcentaje por debajo del 9,5 voy a tener problema en germinación ya que no tengo proteínas prácticamente. Y por arriba de 13% si tengo un exceso de proteína, una elevada proteína, voy a tener problema en la cervecería, ya que todas esas proteínas me van a pasar al mosto y voy a fabricar la cebada con esto. Y si tengo mucha proteína, me queda con una espuma de muy baja calidad. Por eso hay que tener cuidado ahí con la cebada. Perdón, Ismael, el sistema de labranza cero, siempre directa, consiste en el sistema sobre rastrojo de cultivo anterior. Sí, eso está por definición en el primer apunte, pero no lo toman a eso. Por eso me lo salté a la introducción. Solamente lo de lo del INASE. Lo otro de producción de labranza no nos compete a nosotros como peritos. Bueno, industrialización de la cebada, como le decía eso, consta de una limpieza, todo grano que va a molienda o algún proceso industrial, lo primero que se hace es una limpieza. Acá se le hace un remojo, se lleva a alta humedad, un 40-45% de humedad. Esto se hace para que la semilla se active y germine, ya que si no llega esa humedad la semilla no germina. Se lo lleva a unas cubas de germinación, luego durante 5 a 7 días, donde la planta crece. Una vez que está germinada, transcurrieron 5 o 7 días, se hace un secado donde se corta el proceso de germinación. Ese secado se lleva a humedades muy bajas, de 4, 5%, 3%, y se hace un tostado leve. Por ejemplo, en el tipo Pilsen se hace un tostado leve, un poquito más fuerte luego en la Múnich, y después tenemos lo que sería un tostado, una malta tostada, que sería un gran secado. Prácticamente ahí cortamos lo que es el proceso de germinación. Una vez que cortamos el proceso de germinación, se hace una limpieza donde se sacan todas las raquillas o las plántulas que han podido tener. Ahí se obtiene ya la malta limpia y con eso se embolsa y se vende a la cervecería, embolsada o a granel. La presencia de granos quebrados en cebada puede aumentar por mal ajuste de sistema de trilla o cóncavo y cilindro muy junto. Cuando tienen el cóncavo y el cilindro muy junto, una cosechadora, a ver chicos si le puedo buscar el esquema del sistema de trilla. Acá está, acá tenemos el esquema del sistema de trilla, más o menos a grosso modo de algo así. Acá tenemos, entra lo que se denomina paja, que es lo que entra dentro de la cosechadora, pasa por los cilindros y los cóncavos. Si este cilindro y cóncavo acá está muy pegado, el grano al pasar por ahí no tiene espacio y se quiebra.
lo puede provocar cualquier grano, no solamente la cebada, te lo pueden preguntar con trigo, con maíz, con girasol, con cualquiera. Si te preguntan grano quebrado, ¿qué es lo que lo tiene? Es el problema el ajuste entre cóncavo y cilindro. El cóncavo y cilindro, el conjunto, se lo denomina trilla. Por eso también lo pueden ver a la respuesta como ajuste insuficiente del, del cilindro o del sistema de trilla, perdón. Acá este otro sistema de trilla, este es axial, que está derecho al motor. Son esos los sistemas de trilla que tiene la cosechadora. Bueno, a ver a dónde estábamos, sorgo no. Bueno, ahí está, chicos, lo que es cebada. Después vamos a terminar viéndolo bien con el tema de exámenes. La densidad de siembra, realmente, fíjate en los apuntes, yo no me la acuerdo de memoria toda la densidad de siembra, pero debe estar alrededor de 100 y algo kilos por hectáreas. Ahí en los apuntes lo dice. No lo preguntan a eso, a la densidad de siembra del arroz, pero si quieren estudiarlo, estudianlo. Bueno, acá tenemos cebada, vamos a cerrar. Sistema de maltería, no toma, cervecería no toman, chicos, toman hasta sistema de maltería. Profe, Sí, ahí donde dice usted de cervecería, hay una pregunta que está en ese, en los exámenes que son para practicar. Hay uno que pregunta cuáles son las elaboraciones principales de la cerveza, o da a entender, por ejemplo, el agua, el no, lúpulo, pero puede ser otro. no, no, ojo, que unos son los exámenes integradores y otros son los exámenes de práctica que ustedes tienen de cada 15 días. Tienen que hacerlo de examen integrador y los exámenes integradores no preguntan nada de cervecería. Seguro, profe, yo tengo a mí, yo entré, hay un examen integrador que está todo cerca de la cervecería, de la maltería, por eso. Maltería Sí, es sí, otra cosa. preguntan. ¿Cómo dice? Maltería es otra cosa. Yo no tengo ningún examen de que me han preguntado, que he visto de producción y cultivo que haya tomado Senasa con que hayan preguntado de la cerveza. Sí, Bueno, habla del envasado de la cerveza, en qué se envasa todo, ¿sí? Preguntan, porque Ah, no, no, hay un no, eso, examen que... ojo, ojo, eso es otro tema. Esos son exámenes de la página de ustedes del curso, que ahí sí preguntan otra cosa de lo que pregunta Senasa en los exámenes. Ah, ajá, sí, sí, estoy Son dos entendiendo mal cosas entonces. diferentes. Yo me voy a dedicar a lo que es examen del Senasa. Dale, dale, disculpe, disculpe. Bueno, no hay problema. Bueno, sorgo, chicos, del sorgo no hacen mucha pregunta más que fecha de siembra, alguna maleza, algo de eso. No hay mucho más pregunta del sorgo. Maíz, tenemos maíz, siembra, cosecha. Lo más importante del maíz, tenemos dos tipos de maíz, maíz duro y maíz semiduro. El maíz en la industrialización, tenemos dos tipos de industrialización del maíz. Y esto es importante que lo sepan. El maíz de molienda seca del maíz es maíz duro. Porque te preguntan, ¿cómo es el proceso de elaboración del maíz duro? Es la molienda seca del maíz, que consiste en una limpieza, en un acondicionamiento o humedecimiento, en una degerminación, refinado o molienda, y luego un zarandeo o sazonado, ¿no? Para separar la harina fina de maíz de la harina de maíz, y luego el envasado. Nada más. Eso es lo que tiene la molienda seca de maíz. Son pasos sencillos. Pu- ¿puedes Y repetirlo hace de con nuevo? maíz tipo duro. Sí, ¿Puedes decime. repetirlo nuevamente de nuevo para anotarlo, profe?
Sí, maíz. Limpieza, humedad, Están todos los pasos acá, humedección. están todos los pasos acá, chicos. Limpieza, acondicionamiento o humedecimiento. Acá el maíz se humedece. Luego está la degerminación, el refinado o triturado del maíz. Y acá faltaría un paso más que es el sazonado, cernido, perdón, sazonado no, el cernido del maíz para separar harina fina de harina de maíz y el envasado. Esos serían los pasos de la molienda seca del maíz, o sea, del maíz tipo duro. Tenemos dos tipos de maíz, tipo duro y tipo colorado. El tipo duro tiene mayor cantidad de endosperma vitrio y el tipo dentado tiene mayor cantidad de endosperma almidonoso. Por eso el tipo dentado, el tipo de molienda del tipo dentado se lo conoce como molienda húmeda del maíz y es maíz dentado, que se hace todo por humedecimiento, donde en el maíz dentado se hace un residuo, un almacenamiento, se limpia, luego no lleva un humedecimiento, sino que se denomina maceración, porque se lleva 40-45% de humedad. Luego se hace una molienda gruesa, que es separación del germen. Una vez que separamos el germen, se hace una molienda más fina a través de molinos tipo martillo para obtener el gluten meat. Esto separa al maíz, queda el tegumento, que es la pielcita que recubre al maíz por un lado, y todo el endosperma del maíz, toda la parte vítrea y almidonosa, queda por otro lado. Ahí se separa, en la molienda fina, se separa el gluten meat, que es la parte fibrosa, el tegumento del maíz, del endosperma. En el endosperma del maíz nos queda el gluten meat, el gluten fit. Esto queda como si fuera una lechada porque queda en el agua. En cambio, el tegumento queda retenido en una zaranda, en una malla, queda retenido. Una vez que tenemos el gluten fit, perdón, que es alto en contenido en fibra, se separa el gluten, perdón, el gluten fit y el almidón queda en la lechada, queda en agua, gluten meal, perdón, queda en la lechada, queda en el agua. Esto se centrifuga luego para separar el almidón de lo que es el gluten meat, que sería el gluten meat sería lo que nosotros conocemos como endosperma vítreo, que es endosperma de color naranja. Se separa, ahí obtenemos el gluten meat, y el almidón queda en forma acuosa, queda disuelto en el agua, luego se seca, se muele y va a envasado. Esos son los pasos de la molienda húmeda. A grandes rasgos sería limpieza, maceración, degerminación, molienda fina, separación de la lechada, molienda, obtención del gluten fit y secado del almidón. Esos serían los pasos de la molienda húmeda del maíz. Acuérdense que este tipo de molienda se hace con maíz dentado porque tiene más cantidad de almidón que el maíz duro. Por eso se separan las dos. Siempre han preguntado hasta ahora el maíz tipo duro, en qué molienda se hace, pero el dentado también se lo pueden preguntar tranquilamente. Y acá abajo tienen descrito todos los pasos a paso. Profe, era dentado o colorado, ¿verdad? Dentado colorado, porque vos tenés duro colorado o dentado colorado, puede ser cualquiera de los dos, digamos. El dentado tenés 6 tipos de maíz vos. Dentado o duro. Dentro del dentado puede ser blanco, amarillo, colorado, y duro puede ser blanco, amarillo y colorado. Pero nosotros, por ejemplo, nos preguntan siempre sobre el maíz duro, que tenemos que ir a la molienda seca, en realidad. Claro, la molienda seca. No te importa si es blanco o amarillo o colorado. Si te preguntan maíz duro, es molienda seca. Ah, bueno.
Bueno. Listo. Porque del maíz duro blanco se consigue lo que sería la harina de maíz blanco, que se utiliza mucho en el norte para hacer ali- eh, panificaciones. Arepas. Arepa. Sí, No me salía el nombre, arepa. Por eso el amarillo se utiliza para hacer chipá. exactamente. Claro. Y el colorado, polenta O tamales. o tamales. Bueno, ¿estamos hasta ahí? No. Bueno, eso sería lo del maíz. Después, trigo. Acá en trigo. Ah, chicos, se me termina el tiempo. Me queda un minutito para no cortarlo ahora. Salimos ahora y trigo. Tenemos dos trigos, Triticum nastivum y Triticum durum. Trigo pan y trigo fideo. Dentro del trigo pan tenemos dos tipos de trigo duro y trigo semiduro. Y trigo fideo es tipo único. Normalmente en mes de siembra del trigo es mayo-junio. Se cosecha normalmente en fin de noviembre, principio de diciembre, según la zona. Un poco antes también. Malezas, chicos, de los cultivos, por favor, léanla en producción y cultivo. Acá tienen las malezas, saben preguntar mucho qué maleza tienen. Cultivo de invierno, maleza de invierno. Cultivo de verano, maleza de verano. Por ejemplo, el trigo nunca va a tener chamico, nunca va a tener bejuco. Son dos malezas de verano. Un maíz nunca va a tener trébol de olor, que es una maleza de invierno, igual que avena fatua. Tiene que tener eso en cuenta para ver qué maleza va con qué cultivo. Cultivo de invierno, maleza de invierno, cultivo de verano, maleza de verano. Elaboración industrial del trigo, o sea, la molienda del trigo. Elaboración del trigo. Siempre se hace un recibo y una clasificación. Bueno, luego empieza el acondicionamiento del trigo con una limpieza completamente. Luego se humedece a 16% de humedad. Este proceso tarda entre 18 y 24 horas, que es la humedad de molienda del trigo. Luego se pasa al sistema de rodillo de trituración, que son estos. Luego va al plancister, que son zarandas donde separan ya los distintos productos del trigo. Normalmente esto está por triplicado. Va triturador 1, plancister 1. Una vez que pasan por ahí, van al triturador 2, plancister 2, triturador 3, plancister 3 y un sazor. Ahí separan las harinas de la sémola. Y esas sémolas todavía que me quedaron, porque en un molino de harina no quiero tener sémola, pasan a un segundo juego de rodillo que se denominan compresores, que también viene por triplicado: compresor 1, plancister 1, compresor 2, plancister 2, compresor 3, plancister 3 y un último cernido o sazonado de la harina para terminar de separar lo que se denomina semolín de las harinas 3,0 y 4,0. Acá tienen el esquema completo, cómo sería el, la trituración y el sazaje final. Normalmente, acá, perdón, que es lo que me olvidé, una vez que está limpio el trigo, se hace una clasificación, se le saca el grano confusario. El grano confusario o el grano calcinado se lo saca por menor peso con mesa densimétrica o sistema de aspiración. Esos son los dos métodos que sacan el grano calcinado o grano confusario. Normalmente se debe al menor peso de este grano. Con una mesa densimétrica lo puedo eliminar. Porque es preguntan muy recurrente sobre con qué separo el grano confusario del trigo con mesa densimétrica por menor peso. Eso tiene que quedar claro, chicos, porque lo preguntan en casi todos los exámenes. Después creo que de acá del trigo, de la molienda del trigo, no ¿Puedes me estoy repetir olvidando. de nuevo, por favor? ¿Cómo? ¿Se puede repetir de nuevo, por favor? Bueno, ¿sobre el fusario o todo? Sí, eso del fusario, de la pregunta que sería de examen. Bueno,
El fusario se puede separar del grano bueno en mesa decimétrica debido a su menor peso. Eso sería lo que se busca en la respuesta. Bueno, ahí sería elaboración del trigo. Muchas gracias. De nada. Oleaginosas, tenemos girasol, bueno, girasol, colza, canola, maní. Acá, chicos, tengo que hacer una salvedad. Girasol tiene problema con el hongo esclerotinia, que es un hongo, el cual ocupa lugar en su capítulo, o sea, en la cabeza torta de girasol que nosotros conocemos como torta, y baja el rendimiento del grano, además de contaminarnos con este hongo. También el girasol, si se cosecha con mucha humedad, tengo problemas con hongo, son las preguntas que saben hacer, ¿no? Y se sabe desprender o descascarar, separar la cáscara de la pepita si el girasol está muy seco. Esas son las salvedades que tienen que saber ustedes para producción y cultivo. Y además que el girasol negro tiene un mayor contenido de aceite que lo demás girasol, por más que es más chiquito el grano, pero en proporción aceite-peso tiene un mayor contenido de aceite. Eso es fundamental que lo sepan al cultivo de girasol. Después tenemos soja, que realmente no es una oleaginosa, es una leguminosa. Realmente la soja es una planta cuyo fruto se denominan vainas o chauchas. El fruto del girasol es un fruto aquenio, perdón, no arquenio, no, aquenio. Se denomina el fruto del girasol. La de la soja se denomina vainas. Y la del maní se denomina caja, porque después vamos a ver maní. Después tenemos cártamo, que también es un cultivo aquenio. Profe, Sí, decime. ¿después puedo hablar un poco de la soja BT y del maíz BT? Ah, bueno, ahora termino con oleaginosa y le hago un resumen de los diferentes tipos de transgénicos que hay. Termino con esto de oleaginosa y la industrialización y hablamos de los transgénicos. Bien, Bueno, tenemos el cártamo, también que se produce en la parte del norte, principalmente algo en Chaco, Salta. Colza, que se produce mucho en Entre Ríos y en varios lados porque muchas veces se utiliza como para pastura, la colza. Después tenemos canola, que es lo mismo que la colza, chico, nada más que transgénico, mejora la cantidad de aceite. Lino se siembra mucho en Buenos Aires y en Entre Ríos, el lino. Después, ¿qué más tenemos de lino? Ahí está. Eso con los oleaginosos. Y maní. Teníamos que después lo vamos a ver acá. A maní lo vemos aparte. También es una oleaginosa. Industrialización del oleaginoso. Lo oleaginoso normalmente se obtienen aceites. Una vez que tenemos lo oleaginoso, lo primero que hace, bueno, se llega al acopio, se hace una clasificación, se lo seca para poder almacenar y luego, antes de ir a producción, se hace una limpieza de lo mismo. Una vez que se hace la limpieza, solamente en el girasol se hace un descortinado, o sea que se saca la cáscara, se tritura y acá tenemos tenemos dos procesos de extracción de aceite. Una es por prensa, que es el que le estoy hablando ahora, y después lo vamos a ver el de solvente. El por prensa se hace una limpieza, un descortinado, luego se tritura o se hace un excrusado y se obtiene lo que sería el pellet de esa oleaginosa y el aceite crudo de la misma oleaginosa. Por ejemplo, si es soja, vamos a obtener pellet de soja y aceite de soja. Este pellet todavía sabe tener un porcentaje alto de aceite entre 7 y un 8% cuando va por Profe, método mecánico. Sí, disculpe, en la soja, los granos partidos, ¿a qué se deben? a que está muy seco o ajuste
Ajuste incorrecto del sistema de trilla. El grano partido de cualquier grano, chicos, es ajuste Ajá, incorrecto del grano de trilla, o muy seco, o insuficiente espacio entre cilindro y cóncavo. dale, profe, dale, dale. Siempre lo mismo. Para cualquier grano, chicos, el grano quebrado es para cualquier grano siempre el mismo problema. Porque te lo preguntan con soja, con trigo, con cebada. Creo que con maíz también lo han preguntado. Bueno, este es el sistema general de extracción por prensa. Y si es extracción por solvente, el único solvente permitido es el hexano 60-68. O sea que quiere decir que tiene un punto de ebullición entre 60 y 68 grados centígrados. Para la extracción con solvente podemos tener dos tipos de materia prima. Uno es el espelero torta de la extracción anterior. Esta se muele, se desmenuza, se hace un triturado y se le lleva ya directamente a la extracción con solvente. Y si tenemos el grano, se hace una limpieza, un descortinado, en el caso del girasol, luego un laminado, se lo pasa por rodillos calientes donde el grano queda como finito, como si fuera un papel. Para esto aumenta la superficie de contacto y favorece la extracción de aceite y se va a la extracción con solvente. Una vez que obtengo el aceite, ya sea por compresión o por solvente, en la soja mayormente se le hace lo que se denomina un desgomado. El desgomado es sacar fosfolípido de estos aceites. Se denomina así porque queda como si fuera una goma. Este desgomado se extrae y es un producto bastante importante porque se vende aparte de estos fosfolípidos. Bueno, los pasos comunes de la extracción de aceite: una limpieza, descortinado en el girasol, secado y molienda, ¿no? Un prensado, acá prensa continua, acá tienen los pasos de la prensa continua, y la extracción por solvente, que es la más importante, digamos, se hace en marcha de extracción. Bueno, se pone el grano en contacto con solvente, se lo deja correr al solvente, se saca todo ese aceite. Una vez que se sacó el aceite ese, no es apto para consumo. Una vez la extracción por solvente, lo primero que se hace es un refinado, se hace una neutralización del aceite, que es llevar de la acidez del aceite, llevarla a un pH neutro. Esto se hace con hidróxido de sodio. Se calcula primero la cantidad de acidez que tiene, luego se le agrega la cantidad de hidróxido de sodio. Este proceso se denomina saponificación, donde va a quedar jabones y aceite. Luego esto lo separo a los jabones del aceite. Hago una decoloración a través de tierra de Fury y carbón activado. Esto me deja el aceite más transparente porque si no es turbio, es opaco. No es el aceite tal cual lo conocemos nosotros en el supermercado que ves de lado a lado de la botella, sino que es un aceite medio turbio, muy opaco, feo, perdón. Se hace un filtrado. Se hace el filtrado para eliminar todo el resto de tierra de Fuller que haya quedado o de carbón activado. Se hace un desodorizado. Este desodorizado se hace con vapor de agua a alta presión. El agua pasa a través de los aceites arrastrándome todos los olores que tengan y dejándome inoloro, o sea, sin olor. Y una vez que ya lo hago, lo dejé sin olor, se hace un desmarganizado. Esto consiste en llevarlo a aceite a menos de 4 grados centígrados. Esto hace que los ácidos de aceite largo, que se los conoce como margarina, que es parecida a la manteca, precipiten, o sea, se congelen, caigan abajo del aceite y lo podamos eliminar. Hasta ahí el proceso completo del aceite. Y bueno, el tema del desgomado que me preguntaste, Agustín, se hace normalmente en el aceite de soja y es para eliminar fosfolípido, que es la pregunta que hacen en los exámenes. ¿Para qué se utiliza? El desgomado es para la eliminación de fosfolípido de los aceites. Esto, chicos, hasta acá sería el tema de aceites. Ahora
como le dije, le voy a hablar un poquito de los cultivos transgénicos, chicos, antes que me olvide, que me hizo acordar ahí su compañero. Más que nada de las denominaciones, por la duda, si le preguntan cuáles son los cultivos transgénicos o qué especificación tiene cada uno de ellos. El primero, cultivos transgénicos, tenemos 5. Soja, maíz, trigo, después tenemos cártamo, perdón, 4 me salteé, me había salteado uno, cártamo, y después tenemos canola. Canola. Esos son los cultivos transgénicos que tenemos. Dentro de los cultivos hay diferentes denominaciones. Por ejemplo, la soja puede ser BT, RR o HB4. Esas son las denominaciones de la soja. BT significa resistente al barrenador del tallo, que esto va resistente al nombre científico del barrenador del tallo, que es una oruga, no me sale el nombre ahora, ¿no? Que evita el ataque de una plaga animal. RR es resistente al Roundup, salió de la vieja denominación de ahí, que es resistente al glifosato o a cierto tipo de herbicida, y HB4 tiene una tolerancia a la sequía. Esos son los 3 tipos de soja y lo que significa cada uno de los tipos. Luego tengo el maíz con la denominación BT y RR. Esos son los 2 tipos de maíz que tenemos ahora. Sí, está bien, Diego. El barrenador del tallo es un tipo de lepidóptero, creo. RR, maíz tenemos BT y RR, trigo tenemos HB4, ¿no? Resistencia a la sequía. Canola produce una mejor calidad de los aceites, bajo en glucosilonato y en ácido erúsico. Y el cártamo, si me esperan un minuto le busco, porque el Profe, cártamo, sí, decime. el del maíz, el BT y el RR es igual que el de la soja, Son la iguales, tienen, definición. sí, 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 es igual. También la oruga o los hongos sería el de maíz, de los hongos. No, no, de los hongos no. Oruga y barrenador del tallo, no hay transgénica contra hongo. Ah, bien. Profe, la clase queda grabada. Sí, pero no sé cuándo la voy a poder compartir, chicos. Yo la voy a grabar, la voy a subir ahora en bruto nomás a YouTube y se la paso a las chicas de administración. Ellos no sé cuándo lo van a compartir. Yo no tengo todos los grupos. Y por ejemplo, le pregunto, particularmente hacia un teléfono, póngale que si yo le pido a la clase, ¿me podría pasar o no? Sí, 342-4791-625. Ese es mi teléfono. Ajá, ¿sabe por qué? Porque yo vivo en el campo y ahora estoy en el pueblo y justo tengo un acto y no quiero perderme la clase y como el acto es obligatorio y por eso se escucha mucho ruido y no quiero interrumpir una clase así. Por eso le pregunto yo si yo le mandaría un mensaje, póngale cuando yo salgo del acto o usted me pasaría la clase. Sí, hoy no, mañana te la Sí, sí, pasaría. mañana, no hay problema. Sí, 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 por eso, porque muchos rinden mañana producción y cultivo, por eso. Sí, sí, no, yo rindo mañana, pero póngale que yo no sé cuánto tiempo, capaz que pueda salir del acto y usted siga dictando la clase, nada más que para, si me podría pasar para verlo yo. Claro, lo que pasa es que esta clase no queda grabada, la tengo que subir a YouTube y editar. Ese es el problema. Sí, bueno, entonces, Sí, dale. por eso. Escuchen micrófono y dale. Listo.
Sí. Bueno, chicos, sigo acá con la diferencia de denominaciones. HHB4 es resistente a sequía. BT, a ver si lo tengo, vamos a buscar acá denominación BT en maíz. El nombre científico del barrenador del tallo, ahora no me acuerdo. Bacillus, ahí está. Thuringiensis. Ese es el BT, Bacillus thuringiensis, que es el nombre científico de la oruga. No cualquier insecto y no cualquier mariposa, hoja que me preguntaste acá, no sé quién puso insecto, mariposa, etcétera. No, es solamente el Bacillus thuringiensis. Después podría repetir lo que dijo Canola. Canola, lo que hace la canola, mejora la calidad del aceite en bajo contenido de ácido erúsico y bajo contenido de glucosilonato, que es lo que está en la tabla. Eso es lo que tiene la canola. Y el cártamo, lo que produce una proteína bovina denominada quimosina, que la quimosina se utiliza muchas veces para mejoramiento de lácteos. Eso es lo que produce el cártamo, produce artificialmente una proteína animal. Por la duda, yo se lo doy, no han preguntado. Preguntan sí, denominación RR, BT preguntan, pero de acá, de quimosina y canola no han preguntado nada realmente. Pero por la duda, yo chicos se las doy por la duda que lleguen a preguntar. Eh, Eso sería los transgénicos, la denominación de cada transgénico. Ah, bueno, no sabía, Gonzalo, que habían preguntado de cártamo que producía quimosina. Sí que era transgénico, sabía que venían preguntando que era transgénico, no qué mejoramiento genético tenía. Acuérdense que puede figurar como oruga o barrenador del tallo, puede figurar como herbicida o glifosato LRR. Y el HB4 es tolerante a la sequía o resistente a la sequía, es prácticamente lo mismo. Realmente la denominación correcta sería tolerante a la sequía. Bueno, hasta ahí estamos con los cultivos transgénicos. Tendríamos que ir a la parte de maní, dijimos. Proceso de selección. Maní. Maní tenemos distintos tipos de maní. Tenemos maní cáscara, que el maní caja, perdón, que es el maní con cáscara, que nosotros lo conocemos como maní con cáscara, conocido maní con caja. Tenemos el maní industria selección, que es el maní descascarado, eso va en la industria de selección. Tenemos en la industria de selección, ahí se separan en tres tipos de maní. El maní tipo confitero, que por limpieza e inocuidad y bajo contenido de micotoxina es consumible por el hombre, ¿no? Que va directamente a confitería, consumo directo del ser humano. El maní partido, que sería el maní confitero, partido. Y después tenemos, el maní industria selección, que sería todo el maní que no sirve como confitero, va a la industria de aceitera y tiene el proceso anterior de extracción de aceite, obteniéndose así el maní aceitero. El maní normalmente es un fruto que se cosecha en la provincia de Córdoba, tiene una particularidad, es una planta aérea, tira su fruto en forma aérea, florece. Una vez que florece, se entierra el maíz, termina de desarrollar su fruto bajo las tierras. Este proceso puede llegar a obtener en el medio problemas con el hongo denominado carbón, que es un hongo que ataca cuando tengo mucha humedad en la tierra,
utiliza de sustrato el mismo suelo y el grano de maní para poder crecer y ocupa el lugar del grano, que eso queda como una tierrita. Muchas veces hemos comido maní con cáscara y cuando estamos quebrando rompemos una y vemos que sale como una tierrita, como un polvillo. Eso es espora del hongo carbón, que suele tener problema con carbón las plantas de maní. Otro hongo que puede tener problema el maní, normalmente en el proceso de la cosecha, que se hace en 2 pasos, como es un fruto que se encuentra bajo tierra, el maní, primero se hace un volteo, se denomina, que se da vuelta a la tierra y se deja el maní expuesto, se deja secar de 7 a 10 días, dependiendo de las condiciones climáticas, y después se recolecta, se hace una recolección del fruto. Si en ese momento que hicimos el volteo y nos llovió, probablemente favorece mucho al crecimiento de un hongo que se denomina Aspergillus flavus. Y este provoca el crecimiento de este hongo produciendo aflatoxinas, que son micotoxinas. Es el mayor problema que tenemos en el proceso del maní. Acá tenemos una zaranda de limpieza del maní. Se hace un descascarado, un vibrado, una selección cromática, se separa por color el maní, el color, el grano normalmente marrón oscuro o negro, por esa máquina colorímetra lo puedes separar, te lo descarta completamente, separando el maní bueno del maní el mal estado. Luego hay unas mesas largas que se hace el picoteo, donde hay personas trabajando y van separando algunos granos que la máquina colorimétrica o cromática no ha podido separar. Muchas veces tienen una tamañadora que separa los granos por tamaño de maní. Bueno, y acá están los diferentes calibres, que serían cuántos granos entran en una onza de maní. El calibre 38-42 quiere decir que entran entre 38 y 42 granos de maní en una onza. Una onza es equivalente a 28,35 gramos. Esto, por lo menos para que lo sepan, chicos, léanlo. Y después tenemos el proceso de selección de poroto. Una masa negra dentro de la caja de maní se debe a la presencia de hongo, que sería el carbón, a alta humedad en el suelo y que usa como sustrato de crecimiento de este hongo al grano de maní y al suelo. Esa sería la respuesta. Creo que en las preguntas son todas correctas o ninguna es correcta. Tener a 2 opciones ahí. Ahora quiero ver algún examen, por eso estoy yendo rápido con esto. Proceso de selección del poroto. Bueno, se recoge el poroto, se hace una limpieza, se lo clasifica por densidad en una mesa densimétrica. Luego se hace un lustrado, se separa por una máquina cromática también, que la máquina cromática separa los granos a los granos dañados de los granos buenos. Se hace un tamañado, se separa por tamaño o por granulometría, se hace por las 2 cosas, por granaje o granulometría. Se separa, se embolsa y se vende el poroto tal cual, la legumbre tal cual. Después esto de agroquímico, chicos, léanlo, pero no preguntaron una sola vez, después ya no preguntaron más nada. Después, ¿qué más tenemos acá? Identidad preservada. La mesa densimétrica se puede utilizar en cualquier grano. Normalmente la mesa densimétrica ellos te lo preguntan en trigo para separar el grano confusario del grano bueno. Para eso se utiliza la mesa densimétrica, para separar el grano bueno del grano malo. Hola, El profe. grano confusario por el menor peso. Sí, hola, decime. Hola. ¿Puede explicar bien lo que es las micotoxinas, toda esa partecita? Claro, ahora creo que iba a llegar a la parte de micotoxina, o no, no están. Por acá tendría que estar el apunte de mico. Bueno, micotoxinas, chicos, se lo explico brevemente, están en los apuntes de conservación, si no.
La micotoxina son sustancias tóxicas generadas por los hongos en condiciones adversas de su crecimiento. Estos hongos exudan esta sustancia para poder desarrollarse. Por ejemplo, la primera micotoxina que se conoció, para que tengan una idea ustedes, es lo que nosotros conocemos como el antibiótico de la penicilina. En un cultivo, en una cajita de Petri, se puso el hongo penicillium y se puso bacteria. Y se dieron cuenta que alrededor del hongo las bacterias no crecían. Esto se debía a que el hongo exudaba esta micotoxina, que era la penicilina, y mataba todas las bacterias. Esa sería una micotoxina bastante buena. Con las micotoxinas que nosotros normalmente conocemos acá, que son las micotoxinas del hongo del Aspergillus flavus, que sería aflatoxina, B1, G1, B2 y G2, y tenemos otras micotoxinas como la ocratoxina, ¿qué más tenemos? Perdón, estoy viendo acá a ver si encuentro el apunte de micotoxina. Acá tenemos la aflatoxina, ocratoxina, la DOM, la pantulina. Esas son las micotoxinas más comunes. La aflatoxina normalmente vienen del Aspergillus flavus. A de Aspergillus, flatocotoxina de flavus. Normalmente lleva una conjunción del hongo. La ocratoxina viene del Aspergillus crassus o Penicillium viridicatum. Esta la nodona, perdón, del fusario, del género fusario, y la DOM también son del género fusario, Fusario graminium y otro fusario. Esas son las micotoxinas más comunes que hay. Las micotoxinas tienen una particularidad que son invisibles, o sea, sin color. También son sin olor. Por favor, me cierran los micrófonos. A ver, por favor, si me pueden cerrar los micrófonos. Ahí está. Las micotoxinas son sin color, sin olor y sin sabor. Esas serían las principales características de una micotoxina. También otra de las características secundarias de las micotoxinas es que son resistentes al calor. O sea, no se destruyen fácilmente con calor, son termoestables. Ese es un gran problema porque al cocinarlas no las matás. Bajá la cantidad, pero no llegá a eliminar toda la cantidad de micotoxina. Y tengan en cuenta que una micotoxina no es un hongo. Guarda con eso porque saben preguntar si el DOM te dan unas varias denominaciones, ahí te pone fusar. Es un hongo del género fusario. No, es una micotoxina producida por un hongo del género fusario. Acuérdense de eso, que las micotoxinas no son hongos, sino que son productos de estos hongos. Este apunte lo tienen todo en conservación. Si no me lo piden, chicos, y se lo paso, creo que también están en la parte debería estar en la parte de producción y cultivo. Bueno, Profe, vamos al examen. sí, ahora vamos a hacer exámenes. Por eso, estaba viendo eso, que esos eran los últimos temas, y vamos a hacer un par de exámenes. Bueno, me quedan 3 minutitos, chicos. Salimos y volvemos a entrar el enlace, así arrancamos con los exámenes en esta última parte. Este examen, chicos, por ejemplo, se dio el 8 de agosto. Tengo el 8 de agosto, 9 de agosto, 10 de agosto, 3 de mayo y 2 de mayo. Son todos los exámenes que tengo, 5 de los últimos 6 que han tomado.
Por ahí si hay preguntas iguales, chicos, la voy a saltear y voy a continuar con la demás. Por ahí si hay algunas preguntas que creo que me faltó explicar para un mejor entendimiento, se la voy a explicar. Y si ustedes me quieren preguntar sobre alguna pregunta en especial de la que vamos viendo que no entienden el por qué, me preguntan. No tengo ningún problema. Bueno, vamos a arrancar con el examen este de producción y cultivo. Tenemos una masa negra dentro de la caja de cultivo de maní. Se debe al exceso de humedad durante la etapa de formación y crecimiento de la caja. Sí, porque es cuando ataca el hongo carbón. ¿Se debe al ataque de una plaga animal? No. ¿Se debe a la mala limpieza del grano cosechado? Tampoco, porque, porque es un ataque de cultivo antes de la cosecha. Bueno, todas son correctas, ninguna es correcta, está mal. La primera opción sería la correcta, que es cuando ataca el hongo de carbón en la etapa de formación del grano y utiliza como sustrato muchas veces el suelo y el cultivo. Un cultivo de soja mal manejado puede tener inconveniente con las siguientes malezas. Acá, chicos, en las malezas, fíjense, tenemos trébol de olor. Se le voy a marcar las malezas de invierno con un color celeste para que la diferencien acá. Trébol de olor, avena fatua, son de invierno. Por lo tanto, no son correctas ninguna de estas porque tienen maleza de invierno. Ya una sola maleza que tengan de invierno o que no corresponda está mal. Después tienen las malezas de verano, que son bejuco, sorgo de Alepo. El sorgo de Alepo, chicos, puede ser una maleza media complicada porque sabe también estar en verano, en invierno, es una maleza anual, chamico, pejuco, todas esas son malezas de verano. Por lo tanto, la soja tiene que figurar chamico, sorgo de Alepo, bejuco, enredadera. ¿Qué más tenemos de verano? Sorgo de Alepo, yuyo colorado, rama negra. Todas esas son las malezas más comunes de la soja, del maíz, del girasol, porque son todos cultivos de verano. El sorgo también tiene el mismo problema con las malezas, más los sorgos no graníferos, sorgo negro o sorgo escobero, todo eso. Profe, Sí, decime. en este caso, por ejemplo, una maleza que no le afecta al grano, igual hay que ponerlo, porque puede haber bejuco, pero no le afecta, digamos, a la soja. Claro, te preguntan maleza, no te pregunta qué grano se castiga por tóxico. ¿Esa era la Pero pregunta? dice, puede tener inconveniente con con la siguiente maleza. Sí, conveniente quiere decir un cultivo de soja mal manejado, o sea que no fue eh, fumigado correctamente, ¿no? Puede tener inconveniente con las siguientes malezas, con las malezas que pueden crecer junto con la soja y hacerle competencia en el cultivo, que puede ser chamico, sorgo de Alepo, bejuco, después yuyo colorado, rama negra, enredadera. Tenés varias malezas más de verano que le hacen competencia a la soja. Bueno, muy bien. Sí, ya. Bueno, acá volví a anotar, chicos, mi número de teléfono otra vez, 342-47, perdón, lo anoté mal acá, no, es 791-625, por las dudas, si lo necesitan es ese. Después tenemos avena. La avena es un cultivo de invierno, el cual se denomina grano vestido. Esto, chicos, me olvidé de explicarle hoy, que hay dos cultivos que tienen grano vestido, que uno es la avena y otro es la cebada, tanto forrajera como cervecera. Si ustedes ven un grano de trigo o un grano de centeno, vamos a buscar acá una imagen, eh, un grano de cereal de invierno, voy a poner así rápido, nosotros tenemos acá la cebada. Si ustedes ven la cebada, que es parecido al grano de avena, ¿no?
Todavía el grano está cubierto por lo que se denomina gluma, que es esa pielcita, esa cascarita que vemos, a eso se lo denomina grano vestido. A ver si tengo una cebada por acá para ver, una avena, acá está. Acá está, esto tengo una avena, y se lo denomina grano vestido porque todavía tiene esa cáscara pegada al grano, al simiente, a la semilla. En cambio, si nosotros vamos a buscar un trigo o un centeno, a ver qué tenemos acá, no, esto no, acá está. Si vamos a buscar un trigo, acá, el grano de trigo no tiene ninguna gluma, nada pegado, y es un grano sin vestir. Una pregunta, profe. Sí, decime, ¿El arroz podría ser un cultivo vestido? de grano vestido, Un, sí. un grano. Grano vestido y el fruto se lo denomina cariopse al arroz. Ah, bien. Claro, la avena es un cultivo de invierno con grano vestido. Eso es lo principal que tenemos. Después acá tiene varias definiciones. La avena es un cultivo de verano, no. Es el primer error que tenemos en esta pregunta. Cultivo de verano no, porque es de invierno. Se produce principalmente en el sudeste bonaerense, sí. Avena se produce mucho en la parte sudeste de Buenos Aires. Cultivo producido se concentra en la provincia de Buenos Aires. Está bien, Corriente no. Cultivo de fruto denominado aquenio y grano vestido, no. Aquenio es el tipo de girasol, el que tiene esa cáscara dura y tiene la pepita dentro. Grano aquenio, el girasol, el cártamo, son grano aquenio. Y grano vestido sí es la avena, pero es un cultivo de invierno, para que lo tengan en cuenta. Después Profe, tenemos... disculpe, Sí, decime. ¿me Decime. escucha? Sí, sí, te escucho bien, decime. En la primera, por favor, yo estaba de pregunta y estaba silenciado. En la anterior, Ah, sí, yo silencié todo porque si no es imposible dar la clase. Decime. en la primera consigna, si puede subir, en vez de soja era trigo, ¿sí? Acá, en un cultivo de trigo mal Es, manejado. sí. Bueno, en un Y cultivo de había, trigo, decime. claro, yo estaba entre dos respuestas, que una decía trebolor, avena fatua, y trebolor, avena fatua y sorgo de Alepo. El sorgo de Alepo puede salir como maleza de última ahí, ¿verdad? Claro, puede salir también justo porque sorgo de Alepo por ahí empieza a tirar a granar, digamos, los primeros días de Sí. diciembre, a mediados de diciembre. Y si se atrasó un poquito la cosecha de trigo, puede llegar a salir ahí. Igual me marcó como incorrecta, así que seguro debe ser trebolor y avena fatua nomás. Claro, sí, porque en esa sería la más correcta, es trébol de olor y avena fatua. Perfecto, eso era mi pregunta. Claro, sí, sí. Bueno, Gracias. de nada. Acá seguimos. Estábamos acá. Cultivo transgénico, no. Acá, los granos quebrados en sorgo. Acuérdense que pueden ser en sorgo, en cebada, en cualquier cosa, chico, de lo mismo. Dice, se puede ver aumentada por separación entre cóncavo y cilindro insuficiente, que es verdadera. Mal ajuste del sistema de trilla, también es verdadera. Esas dos normalmente se ponen así. Y después tenés velocidad del molinete insuficiente, no. El molinete es lo que va girando adelante de la cosechadora. Y si la velocidad del molinete es suficiente o mucho, lo que lo que provoco es el aumento de la pérdida de grano en cosecha, pero no provoco grano quebrado. Incorrecto ajuste del sistema de limpieza, o sea, del sistema de zaranda. Acá lo que puedo provocar es que me vaya mucha materia extraña con el grano o que pierda mucho grano por cola. O sea, también provoco pérdida de grano en siembra, nada más. No tiene nada que ver con el grano quebrado, ni el molinete, ni el sistema de zaranda, ni el sistema de limpieza, ni el ventilador. El grano quebrado se debe a mal ajuste entre cilindro y cóncavo, que se denomina el conjunto sistema de trilla. Bueno, después tenemos los granos transgénicos aprobados en la República Argentina, lo que lo aprueba es el CONAVIA,
Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, se significa CONAVIA. Como dijimos, tenemos soja, yo acá se las marco, soja, maíz, maíz, soja, soja, maíz, soja, soja, maíz, bueno, y faltaría trigo, cártamo y canola. Son los 5 cultivos transgénicamente modificados en Argentina. Por lo tanto, así, cuando están así, ninguna es correcta. No hay cebada transgénica, no hay girasol transgénico, no hay maní transgénico. Solamente esos 5 cultivos que nosotros mismos ahora son los transgénicos. Después te dice, si la cosecha de cebada se realiza con un porcentaje de humedad excesivamente bajo, o sea, si está muy bajo la humedad, muy seca, ¿qué es lo que puede producir? Puede aumentar los daños mecánicos producidos por la cosechadora, o sea, los granos quebrados, ya que al contener bajo contenido de humedad, el grano queda quebradizo y cuando pasa por el cilindro y el cóncavo, apenas los toca, lo quiebra. Eso es lo que produce la humedad baja. También la humedad baja puede provocar pérdidas naturales del grano, ya que ésta está baja y cualquier viento que haya en el momento antes de la cosecha provoca que el grano caiga al suelo. La misma cosechadora, cuando vaya cosechando con el molinete, la toque y haga que la espiga se agite y caiga el grano al suelo, provocando también pérdida en la cosecha. Esas son las otras posibilidades de pregunta que tiene, que serían ahí, todas son correctas, porque preguntan así y preguntan de la otra forma, para que lo tengan en cuenta. Aumentar la enfermedad del grano no tiene nada que ver con el contenido de humedad excesivamente baja. ¿Puede verse favorecido la separación entre cáscara y grano? No, porque la gluma de la cebada está muy adherida y no se descascara fácilmente. Si hubiese sido el girasol, entre la cáscara y la pepa de girasol, sí se ve favorecida por la humedad excesivamente baja, y la soja, con humedad excesivamente baja, se pueden abrir las chauchas y caer las vainas, digamos, no chaucha, perdón, vainas se denominan, y caer al suelo el fruto. También provoca pérdida en cosecha. El gluten presente en los granos de trigo se encuentra en el endosperma. Exclusivamente, chicos, el gluten se encuentra en el endosperma, ya que si vemos la morfología del grano de trigo, nosotros tenemos el germen, el tegumento, que es lo que está por fuera, el pericarpio, y el endosperma es toda la parte harinosa. Si tenemos en cuenta que antes para una buena molienda del trigo se hace un degerminado, el germen se elimina, por lo tanto el germen ya no lo tengo más, el pericarpio, que sería la parte de salvado o afrechillo que lo conocemos nosotros en la parte de molienda, se elimina, por lo tanto el gluten está en el endosperma asociado a proteínas estructurales del grano o a proteínas que contienen alimento o a células almidonosas. Que es lo que nosotros extraemos la harina, realmente extraemos el endosperma del grano y eso obtenemos la harina. Si nosotros no tendremos el endosperma, no obtendríamos el gluten, que es lo que nosotros queremos obtener, aparte de harina, con gluten. ¿Se entiende el trigo? ¿Cómo sería? Sí, Bárbaro. Acá solamente tiene que poner endosperma, porque si te pone principal endosperma, aunque también no, endosperma solo, tiene que decir, nada más. Después, bueno, las precipitaciones previas a la cosecha de cualquier grano, acá ponen soja, pueden ocasionar grano brotado, ya que el grano está maduro, está seco, está para cosechar, cae lluvia, la lluvia me lo humedece, le da las condiciones de brotación y me puede brotar el grano. El grano verde se produce por inmadurez fisiológica, o sea, lo cosecho antes de tiempo, y el grano helado
el grano chuzo, perdón, es cuando el grano queda chiquitito, normalmente en el trigo, por una cuestión fisiológica de la espiga. Y después tenemos el grano helado también, que el grano helado ocurre cuando hay heladas tardías en el trigo, que caen después del 15 de octubre, normalmente se toma esa fecha, y provoca en el grano congelamiento del agua, donde estas células por el congelamiento se hinchan, se rompen las paredes celulares, por lo tanto esa célula muere, y luego, por el proceso natural de deshidratación del grano, se deshidrata el grano y queda con caras convexas, o sea, con caras cóncavas, perdón, o sea, chupado, y eso me provoca el grano helado, que sería otra pregunta que tienen de trigo. ¿Se entendió, chicos, lo del grano helado? Porque hay otra pregunta que saben hacer. Te pueden Sí, sí. preguntar esta y del grano helado. Bien, bárbaro. Después tenemos, en la industrialización del maíz, la separación, remoción del pericarpio y el quebrado del grano en 2 o 3 trozos grandes y la liberación del germen entero se produce durante el proceso de acondicionamiento, maceración, molenta refinación, la degerminación. Esto, si lo leo, lo saco por lógica, liberación del germen, degerminación. Ese es el paso que te estás preguntando. Después, bueno, tenemos las semillas curadas. Las semillas curadas protegen a la semilla ante el ataque de microorganismos, sea hongo y bacteria del suelo. Nada más. Y esta favorece la absorción del nutriente, es semilla inoculadas. Esa sería la diferencia entre estar inoculado y estar curado. Si está curada, protege del ataque de microorganismos y si está inoculada, favorece la absorción de nutrientes. Después tenemos el hongo conocido con el nombre vulgar de carbón volador. Esta pregunta estuvo en todos los exámenes, chicos. Puede producir pérdida de cultivo en la cebada, ya que en la espiga no se forman granos, en cuyo lugar se encuentra la espora de carbón. Si nosotros tenemos el hongo ustilago, acá puse cualquier cosa en vez de cebada. Vamos a ver acá, imágenes. Ustedes ven que la espiga queda de color negro. Esta espiga pierde todos los granos naturales de lo mismo y quedan solamente la espora del hongo, el cual me produce un bajo rendimiento del grano de cebada, ya que no voy a obtener grano de cebada, sino que voy a obtener espora de hongos. Esa es una pregunta que siempre hace. Bueno, acá la vomitoxina o DOM, también otra pregunta que hace bastante. La dióxido de validol o vimotoxina es una micotoxina producida por el hongo fusario. Recuerden que tiene que decir es una micotoxina producida por el hongo fusario y que la pregunta no diga es el hongo fusario. No, es una micotoxina producida por hongo fusario. A ver, acá. Semilla curada, perdón, acá están. Las semillas curadas son las que protegen a la semilla ante el ataque de microorganismo, hongo o bacteria o adversidades del suelo, también se lo saben poner así. Y en cambio, las inoculadas son las que favorecen la absorción de nutrientes. Esa sería la diferencia entre inoculada y curadas, que me preguntaron en el chat. ¿Veis? Bueno, la del hongo, estamos. La vomitoxina o micotoxina
esta casi siempre también la preguntan. Después tenemos, dentro de la refinación, el desgomado tiene como objetivo, el desgomado del aceite, ¿no? Es eliminar los fosfolípidos principalmente del aceite crudo. Los fosfolípidos serían lo que nosotros conocemos como goma o desgomado. Eso es lo que se hace en la refinación en el paso del desgomado. Luego tenemos las micotoxinas. Se caracterizan por ser invisible, sin olor, sin sabor. O sea, chicos, si yo estoy comiendo micotoxina, no me doy cuenta de ninguna forma porque no las puedo ver, porque son incoloras o invisibles. Son sin olor, no tienen olor y ni tienen sabor ni color. No se pueden detectar a simple vista. Para hacer micotoxina normalmente se hace en el laboratorio a través de un té de lisa o una cromatografía de gas a alta presión o de líquida a alta presión. Eso es lo principal de las micotoxinas, aparte de ser termoestable, que también lo suelen preguntar así. Una buena industrialización de la cebada, los granos deben tener calibre heterogéneo y bajo poder germinativo, no. Alto poder germinativo, sí. Calibre heterogéneo, no. Tiene que tener calibre homogéneo. Y acá dice calibre heterogéneo, homogéneo, sin importar el poder germinativo, completamente no. Y si acá, chicos, le pregunta con trigo, sepan que es una pregunta capciosa y que ninguna es correcta. Profe, Sí, decime. hola. Sí, en la anterior dice sabor, no dice sin sabor. Claro, no tiene sabor. No, pero si Dice dice sabor, ser invisible sin entonces, olor, sabor ni color. Viene de este sin, por- para no repetir sin. bueno, bueno. No tiene sabor. Listo, gracias, profe. Por eso no se detectan y son tan peligrosas las micotoxinas. Ajá, no, yo pensaba que era para confundir y entonces Sí, sí. poner mal. No, no. Claro, no, las micotoxinas son peligrosas por ese motivo. No, no las podés Así es. distinguir a simple vista, ni Sí, sí. probándolo. Bueno, acá. Para la molienda del trigo, los granos afectados por fusario puede ser separado utilizando mesa decimétrica por menor peso. Si no está menor peso, ninguna es correcta. Debido a mayor peso, no. Debido al cambio de forma, tampoco. Debido al color, tampoco, porque la mesa simétrica no detecta color. Por lo tanto, ninguna es correcta, ya que se separan solamente por diferencia de peso, este siendo de menor peso que el grano común. La soja RR es conocida por no verse afectada por el glifosato. Acuérdense que la RR es resistente al glifosato o herbicida, porque te lo saben poner, o herbicida, cualquiera de las dos formas, te lo saben poner. Después tenemos el cultivo sembrado en la provincia de Buenos Aires entre los meses de mayo y junio. Entre mayo y junio se siembra normalmente lo que se conoce como la siembra fina, que es trigo, avena, cebada, centeno, ¿no? Mijo de verano, maní de verano, girasoles de verano, maíz de segunda de verano, sorgo de verano. Por lo tanto, ninguno es correcto. Tendría que haber dicho trigo, avena, cebada, centeno. Cualquiera de esos cultivos sería el correcto que se siembra entre mayo y junio. Después tenemos semilla destinada a la siembra. Se diferencia de los granos destinados al consumo por estar fiscalizada por el INASE, por supuesto, el Instituto Nacional de Semilla. Después, fecha de siembra y zona de producción del arroz, también la saben preguntar muchísimo. El arroz se siembra entre los meses de septiembre y octubre y en las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Si figura Buenos Aires, como figura acá, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, ninguna es correcta, ya que en Buenos Aires no se siembra arroz. Hasta ahí este examen. Vamos a ver si podemos hacer otro examen más, ver por lo menos algunas, si vemos algunas preguntas diferentes. Esta del 9 del 8, tenemos canola.
La canola es un cultivo oleaginoso de invierno que puede o no ser transgénico. Esa es la definición de canola. Un cultivo de verano está mal, un cultivo cuya producción nacional se concentra en Entre Ríos y Corrientes también está mal. Un cultivo con fruto denominado cariopsis está mal porque ¿Ese de eso canola de sería qué examen el es? arroz. ¿Cómo? ¿Ese de canola de qué examen es? Del 9 del 8, 9 de agosto. Esos chicos preguntaron el 9 de agosto, la canola. Después tenemos precipitaciones previas a la cosecha de soja, puede ocasionar granos brotados, eso ya lo había visto. Luego conocido como carbón volador, de cebada ya la vimos anteriormente. La presencia de grano quebrado en cebada puede aumentar por sistema de trilla mal ajustado. Guarda con esto cóncavo y cilindro excesivamente separado. Tiene que decir cóncavo y cilindro insuficientemente separado. Guarda con esa respuesta ahí. Dentro de la refinación, el desgomado, ya lo vimos recién, que es la separación de fosfolípido. Acá tenemos una masa negra dentro de las cajas de cultivo de maní. ¿Se debe al exceso de humedad durante la etapa de formación y crecimiento de la caja? Sí. ¿Se debe al ataque del hongo carbón? Sí. ¿Se debe a la presencia de espora de determinado hongo, que en este caso sería el carbón? Sí. O sea, todas son correctas. Es la otra forma de preguntar carbón en maní. Esta, el dióxido valedor o bromotoxina, es una micotoxina producida por Fusario. Ojo que muchos se confunden y me ponen esta, es un hongo de género Fusario. No, es la micotoxina producida por el hongo del género Fusario. No es el hongo. Cultivo transgénico aprobado en la Argentina son trigo, cártamo, maíz, soja. Por supuesto, todos son transgénicos, todas son correctas. Cultivo de soja mal manejado puede llegar a tener inconveniente con trébol de olor, no porque de invierno. Bejuco, trébol de olor, no. Avena fatua de invierno, así que no. Trébol de olor, no. Ninguna es correcta. De por última, chicos, fíjense en cuáles son las más comunes de invierno: es trébol de olor, avena fatua. Si le ponen esa en un cultivo de verano, sepan que no es correcta. La molienda de trigo, los granos afectados por fusario, pueden separarse utilizando la mesa enzimétrica así, debido al menor peso. Las micotoxinas se caracterizan por, en este caso, ninguna es correcta, ya que tiene que decir sin olor, sin sabor, invisible y sin color. La cosecha de cebada se realiza con un porcentaje de humedad del grano demasiado bajo. ¿Puede ocasionar ataque de hongos? No. El grano con alta humedad, sí. ¿Puede disminuir la pérdida ¿Puede disminuir las pérdidas producidas por la cosechadora? No. ¿Puede aumentar el porcentaje de granos quebrados? Sí. Si está muy seco, puede quebrar el grano. Acá, al contrario, puede aumentar las pérdidas producidas por la cosechadora si está muy seco el grano. La soja BT, que es tener capacidad de producir determinada toxina frente al Diatraea tacharalis, que sería el barrenador del tallo. Ahí, esa es la denominación BT. Soja, maíz, acuérdense que también maíz es BT. En la industrialización del maíz duro, si estamos hablando de maíz duro, estamos hablando de molienda seca. Por lo tanto, la molienda seca tiene como paso limpieza, humedecimiento, degerminación, separación, molienda y tamizado. En la molienda húmeda, si acá hubiesen puesto maíz dentado, tendríamos que ir a limpieza, maceración, degerminación, molturación, centrifugado y lavado del almidón para la molienda del maíz dentado. El gluten presente en los granos de trigo se encuentra en el endosperma. El o los cultivos sembrados en la provincia de Buenos Aires entre los meses de mayo y junio. Ninguno es correcto, ya que dijimos trigo, avena, cebada, centeno.
no figura ninguno de eso acá. Fecha de siembra y producción de arroz entre los meses de septiembre y octubre en Corrientes y Entre Ríos. La semilla destinada a la siembra se diferencia de los granos destinados al consumo por presentar un color contrastante con el natural. Y ahí, bueno, ahí le puse, se lo agregué yo, ahí se tienen color diferente debido a que son curadas. Una buena industrialización de la cebada, los granos deben tener, si es cebada, debe ser calibre homogéneo y alto poder germinativo. Semillas curadas protegen del ataque de la adversidad del suelo. Bueno, ese sería el otro examen. ¿Alguna duda sobre este examen? ¿Le podría hacer una consulta, profe? Sí, decime. Cuando vuelvo a retomar el tema del porcentaje de humedad demasiado bajo, Sí, en un parcial ponían, ¿puede aumentar, puede aumentar la cantidad de materias extrañas? ¿Puede aumentar el ataque de plagas? O esta que tengo la duda que es, ¿puede aumentar el ataque de hongo durante la post cosecha? no. Si es demasiado bajo, el ataque de hongo durante las post cosecha no. Si es Ok, demasiado alto la humedad, sí te aumenta la cantidad de hongo que la hace con girasol. Que te pregunta, ¿qué pasa si cosecho el girasol con alta humedad? Aumento la cantidad de hongo. perfecto. Entonces ninguna es correcta. Ninguna era correcta en ese sentido. Porque el insecto Muchas también gracias. tiene que tener una humedad alta el grano, porque si está muy seco, el insecto no bebe agua, el insecto obtiene el agua del alimento. Si está Ok, demasiado seco el grano, se deshidrata. Por eso el grano seco es una buena forma de controlar también insectos. Y después otra pregunta, perfecto. chicos, que saben hacer, que por acá hasta ahora no la leí, y antes de que me olviden, es sobre la cosecha de maíz, anticipada de maíz. Si conviene hacer seca aireación. Ah, no, perdón, esa de conservación, nada que ver. Perdón. Pero por la duda le digo, si estamos hablando de cosecha anticipada, quiere decir alta humedad. Agustín, los cultivos sembrados en Buenos Aires en los meses de mayo y junio son trigo, avena, cebada, centeno. Esos son los cultivos que se siembran en esa época. Y alpiste, si no me equivoco. Después tenemos el examen de producción, este del 10 del 8. El ataque de chinche en cultivo de soja puede provocar vainas vana, o sea, vainas sin grano, ya que la soja chupa ese, ese grano. También puede ocasionar granos manchados y ocasionar merma en la calidad, por supuesto, porque me está bajando la calidad del grano. Acá este es todo el daño que pueden producir las chinches. Chicos, ¿todos tienen problema con el audio? Yo lo escucho perfecto. Bueno, por eso. Escucho. Lo escucho bien. Perfecto. Se escucha bien, profe. Bien, porque acá, bárbaro. Sí, porque me estaban diciendo en el chat que, bueno, salga y cuando no se escucha, así que salgan y vuelvan a entrar. Bien, esto es con chinche. Después, la semilla destinada a la siembra se diferencia de los granos destinados al consumo por, ya dijimos, estar por senace, por inace, perdón, o color diferente. Cuidado acá, presentar su coloración no, presentar una coloración diferente a la natural, tendría que decir. La fecha y siembra de producción del cártamo en la Argentina son entre mayo y junio, principalmente en las provincias de Salta y Buenos Aires. No, chico, el cártamo es un cultivo de verano. Por lo tanto, se siembra aproximadamente creo que en julio se siembra el cártamo, no me acuerdo ahora bien la fecha de cártamo, perdón, porque el cártamo
No soy especialista en cártamo. Cártamo ya le digo, qué fecha se siembra. Profe, ¿puede mostrar la pregunta anterior? Julio-agosto se siembra el cártamo, claro. Perdón, termino con esto, así seguimos, ¿no? Producción de cártamo normalmente se siembra en julio y agosto en la provincia de Chaco y Salta, normalmente. La pregunta anterior, la semilla destinada a la siembra se diferencia de los granos destinados al consumo por estar fiscalizada por INASE o presentar una coloración diferente a la natural. Esas dos serían las respuestas que se pueden tomar como correctas. Después tenemos acá, bueno, el cártamo, que es lo que preguntan. Después tenemos el gluten. Acá, el gluten se encuentra en el endosperma asociado a proteínas de reserva. Ahí sí, está asociado con otras proteínas de reserva. Ahí. La soja es un cultivo con fruto denominado vainas, o sea, la que nosotros conocemos como chaucha, realmente se lo denomina vaina. Guarda acá que dice un cultivo transgénico oleaginoso invernal. No, es estival o de verano. Después, la cosecha de trigo se realiza con un porcentaje de humedad del grano demasiado bajo. ¿Puede aumentar el ataque de hongos? No, porque si está bajo la humedad no hay hongo. ¿Puede aumentar el ataque de plagas? Tampoco. ¿Puede aumentar la cantidad de materia extraña? No, ninguna es correcta. El dióxido valedor o bimotoxina, bueno, es una micotoxina producida por el hongo del género Fusario. Presencia de granos quebrado en cebada puede aumentar por sistema de trilla mal ajustado. Chicos, salimos y volvemos a entrar, terminamos con este examen. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Discúlpame, sí, justo. Mira, Decime. en la anterior, justo que estaba hablando de los quebrados, Sí, esa era la que yo le había preguntado hoy. Yo que dice cóncavo y cilindro excesivamente juntos, sistema de trillas mal ajustado, y usted marcó sistema de trillas mal ajustado. claro. Es, Ah, pero podría claro, ser. porque las dos son correctas. Esa a mí me había tocado, por eso no. Perdón, acá excesivamente juntos, excesivamente yo separado. Normalmente ponen excesivamente separado. No lo leí, pero cualquiera de las dos pueden ser correctas. Ah, perdón. Acá la tengo mal corregida. Mamá, ya van a ser las 9, ¿ya puedo comer? Todas son correctas en este caso. Gracias por marcarme el error. No me había dado cuenta que la había corregido mal. No hay problema, profe. Sí, esa era la pregunta que a mí me quedaba colgando porque Claro, no sabía que por la excesiva velocidad del cilindro podría tener también claramente. claro. Yo lo tomé como velocidad del molinete. ¿Viste? Cuando vos tenés un chip en la cabeza y no lees la pregunta. Me pasó lo que me pasó lo que le pasa a muchos de ustedes, que por ahí por hacer examen, corregir exámenes, le toca una pregunta nueva y tienen el chip anterior, digamos. El cilindro, que es lo que está junto con el cóncavo, si gira muy rápido, el cilindro también provoca el grano quebrado. El sistema de trilla mal ajustado es lo mismo que cóncavo y cilindro excesivamente juntos. Por lo tanto, acá todas son correctas. Yo sin querer no me di cuenta del error mío. En esta pregunta todas son correctas, hay que poner. Fue un error mío, no me di cuenta y marqué, se ve que cuando lo corregí estaba en otra o lo habré corregido rápido y no leí bien. Profe, Sí, decime. si fuera para el trigo sería lo mismo también. Para Todas cualquier son grano, correctas. Bien. no solamente por eso. Acá, chico, el grano te puede poner. La presencia de granos quebrado puede aumentar por
Ahí le puede decir en cebada, en trigo, en sorgo, en avena. Normalmente siempre es lo mismo, chicos. No hay un grano especial que diga, ah, este especial diferencia de los demás. No, Decir la velocidad de la... claro. Listo. A ver, vamos a seguir a ver si hay alguna otra pregunta diferente. Bueno, esta del carbón volador ya la vimos. Las semillas curadas protegen del ataque de la adversidad del suelo. Los cultivos transgénicos son trigo, soja, cártamo, maíz. Los cultivos sembrados en la provincia de Buenos Aires entre los meses de octubre y diciembre es el girasol, en este caso. La soja de segunda se siembra normalmente en Buenos Aires No, fines de diciembre o enero. Perdón, quise silenciar un micrófono a usted y me silencié yo solo. El girasol es un cultivo sembrado en la provincia de Buenos Aires entre octubre y diciembre. Después tenemos cultivo de maíz mal manejado pueden llegar a tener inconveniente con la siguiente maleza: sorgo de Alepo, rama negra, trébol de olor. El maíz puede tener mayor problema, puede tener con rama negra, ¿no? Pero el mayor problema es el sorgo de Alepo, que es el más común que puede llegar a tener el maíz. Después tenemos una masa negra dentro de la caja de cultivo de maíz. Se debe, bueno, todas son correctas, esta la expliqué hoy. La refinación, el desgomado ya la expliqué. Micotoxinas se caracterizan por, ya le expliqué, industrialización del maíz debe, acá, para una buena industrialización del maíz, los granos deben tener alto poder germinativo, calibre homogéneo, todas son correctas, ninguna es correcta. En el maíz chico me importa que el grano esté bueno, nada más. Después todo lo demás, el poder germinativo y homogéneo o heterogéneo me da lo mismo, ninguna es correcta. En este caso, si hubiese sido cebada, sería todas son correctas. La industrialización del maíz duro, los pasos son limpieza, humedecimiento, separación, moliente y tamizado. No, ninguna es correcta acá, porque me falta un paso muy importante, que es la de germinación. Me faltó un paso que sería limpieza, humedecimiento, degerminación, separación, molienda y tamizado. Serían los pasos correctos. Me faltó el paso de degerminación. Después, para la molienda de trigo, los granos afectados por fusario pueden ser separados utilizando mesa densimétrica debido al menor peso. El cártamo transgénico es conocido por... Ah, acá está la pregunta de cártamo. ¿Tener resistencia frente al ataque de plaga del suelo? No. ¿Tener capacidad de producir determinada toxina frente al ataque? No. ¿Tener resistencia frente al ataque de hongo? No. No está permitida su producción en Argentina tampoco. Ninguna es correcta, ya que el cártamo produce la quimosina, que es esta proteína animal. Y ahí estamos con este examen. Y a ver el otro examen si tiene alguno diferente. Bueno, cultivo transgénico ¿Podemos ver aprobado. el 3 del 5? El 3 del 5. Este es el 3 del 5. Bien, bien, bien. Por eso. Por ahí las preguntas están desordenadas como le hayan tocado a ustedes porque el orden es aleatorio dependiendo cómo abran el examen. Bueno, cultivo transgénico aprobado en la República Argentina, soja canola, en este caso. Después tenemos el cultivo de cebada mal manejado puede llegar a tener inconveniente con las siguientes malezas. Bueno, cebada chico, trébol de olor, raigras, avena fatua, cebadilla, esos cultivos, mostacilla, cardo asnal, todos cultivos de invierno. Hongo conocido con el nombre de carbón volador, ya está, maíz BT. ¿Es un híbrido transgénico? Sí. ¿Es capaz de producir determinada toxina frente a determinada plaga? También, que sería el barrenador de tallo. Todas son correctas. La fecha de siembra y producción en Argentina es septiembre-octubre, corriente de Entre Ríos. Eso siempre va.
Cultivo sembrado en la provincia de Buenos Aires, mayo-junio, la cebada, en este caso. Poroto no se hace en Buenos Aires, chicos, para que lo tengan en cuenta, y arroz tampoco. Para una buena industrialización del trigo, los granos deben tener, dice del trigo, el trigo no me importa cómo viene, no me importa si hay calibre heterogéneo, homogéneo, si tiene alto o bajo poder germinativo, ninguna es correcta, esta es una pregunta capciosa, realmente. El arroz es un cultivo de verano que en Argentina se, se produce principalmente en el sudeste de Buenos Aires, no. Un cultivo cuya producción nacional se concentra en Buenos Aires, tampoco. Un cultivo con fruto denominado aquenio y grano vestido, tampoco, porque no es fruto aquenio, es un cariopse. Ninguna es correcta en este caso. Las precipitaciones previas a la cosecha de trigo pueden ocasionar granos brotados, como cualquier precipitación ante cualquier grano, forma brotado. La semilla destinada a la siembra, bueno, se diferencia por estar fiscalizada por el INASE. Una masa negra dentro del cultivo de maní, ya la vimos hoy. El gluten también ya lo vimos hoy. La de vomitoxina o DON, ya la vimos hoy. Presencia de granos quebrados en trigo pueden estar por escasa separación entre cóncavo y cilindro, esa otra forma de denominación. En la industrialización del maíz, la separación y remoción, bueno, esta ya la vimos hoy, que la de germinación. La micotoxina ya la vimos. Perdón. La cosecha de girasol se realiza con un porcentaje de humedad del grano excesivo. Puede proliferar mayor cantidad de hongo o microorganismo. Acuérdense que puede ser girasol o cualquier grano que diga humedad alta causa la mayor proliferación de hongo. Después tenemos sembrar semilla de soja inoculada, protege, acá, inoculada, favorece la absorción de nutrientes. Por lo tanto, ninguna de las anteriores es verdadera. Dentro de la refinación, el dejo humano tiene eliminar los fosfolípidos. Los granos afectados por fusario, bueno, estos se separan por mesa simétrica debido al menor peso. Ahí está, vieron chicos, los últimos exámenes están siendo muy parecidos uno del otro. No hay mucha diferencia, creo yo. Vamos a ver el último, del 2 del ¿Profe? 5. Sí, decime. Había una del examen del 3 del 5, Sí, de que hablaba del trigo, si tenía que ser heterogéneo o homogéneo. claro que ninguna es correcta porque es una pregunta capciosa. Claro, sabe que hay uno en una consigna así también de la misma, en uno de los integrales que tenemos como modelo, y yo marqué que tenía que ser así como si fuera cebada, homogéneo y con alto poder germinativo, y me marcó correcta. Está mal, Se ve que está mal corregida, chicos. Si dice está trigo, mal está mal corregida. corregida, sí. Sí, sí, porque Perfecto, pasa, chicos, que como me pasó a mí, que venimos tan acostumbrados a un tipo de examen, ¿no? claro. Mala de los profes, acostumbrarse a una respuesta, y vos lees la pregunta y leer la respuesta que está bien y ya la marcás como bien, ni terminás de leer la pregunta. Claro, me pareció raro, digamos. Sí, Así sí. por eso le hice. No, no, si Bien, es bien. trigo, no, no, es una pregunta capciosa en trigo realmente. Por ¿Qué es eso. lo que Profe, tiene que, cuál sería la correcta en todo caso? ¿El trigo o Sí, en es cebada? válidamente. En No, no, cebada. la del trigo. No, la del trigo, digamos, la que estamos En viendo. el Porque el trigo, trigo no, no tiene importancia el trigo. No tiene importancia el directamente no hay calibre, no tiene importancia ni el calibre, ni el poder germinativo, no tiene que tener, por supuesto. Digamos, no me importa, Perfecto. como voy a hacer harina, el poder germinativo no me importa. De la misma manera que el maíz, que sea un buen Claro, maíz directamente. Perfecto. exactamente. El maíz, como voy a hacer harina, tampoco me importa ni el poder germinativo ni nada de eso. Bien, 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 perfecto. Gracias. Por supuesto, si es de calibre homogéneo, mucho mejor, porque hacer todo el grano del mismo tamaño ayuda al ajuste de los cilindros, ¿no? Pero eso es Bien, imposible en trigo y maíz.
Bien, bien, Directamente bien. son preguntas capciosas que no tienen respuesta. Muy bien. Listo. Bueno, la presencia de granos quebrados en trigo puede estar aumentada por incorrecto ajuste de la zaranda. Después, algunos de los cultivos transgénicos aprobados en Argentina, bueno, trigo, maíz, soja, todas son correctas. Las precipitaciones previas a la cosecha de grano provocan granos brotados. Los cultivos de soja mal manejados pueden tener problemas con chámico y sorgo de Alepo. Es así, son malezas puntuales que tiene la soja, comunes de cualquier cultivo de verano, ¿no? No solamente la soja. Una masa negra dentro de la caja de maní se debe al exceso de humedad, eso ya lo vimos antes. La molienda de trigo, grano afectado por fusario, también lo vimos. Se separan por menor peso. Cultivo en la provincia de Buenos Aires entre mayo y junio, ninguna es correcta, porque soja de primera se siembra en noviembre, octubre, noviembre. Maní se siembra en septiembre aproximadamente, girasol octubre, maíz de segunda, diciembre, enero, sorgo, septiembre, octubre, normalmente, son los meses de la siembra. Semillas curadas, las semillas curadas evitan el ataque de hongo, acá no sería ninguna. La avena es un cultivo de invierno con grano vestido, recuérdense de eso. El gluten se encuentra presente en el endosperma, micotoxina, bueno, ser invisible, sin olor, sabor ni color. Lo hongo, conocido con el nombre vulgar del carbón volador, puede producir pérdida. Esto, bueno, están todas las preguntas esta. La industrialización del maíz duro. Los pasos a seguir son limpieza, humedecimiento, degerminación, separación, molienda y tamizado. Hoy me faltaba degerminación. Guarda con eso que falta algún paso, chicos. Entre los meses de diciembre y enero normalmente es soja de segunda. Lo que se puede, o maíz de segunda. ¿Profe? Sí, decime. Si preguntaran en la industrialización del maíz, pero dentado, Dentado sería sería la de abajo, ¿verdad? limpieza, exactamente. Limpieza, maceración, degerminación, molturación, que sería la primera molienda, el centrifugado, el lavado y el almidón. El lavado Perfecto. del almidón. Eso Bien, sería bien. la parte del maíz dentado. Bien, gracias. Listo, de nada. La semilla destinada a la siembra se diferencia de los granos destinados al consumo por estar finalizada por el enlace o presentar una coloración visiblemente distinta a la natural. Eso es lo que marca que la semilla está curada. Después, bueno, esta la del DOM, también ya la vimos, que es una micotoxina producida por Busario. En la cosecha de girasol se realiza con un porcentaje de humedad excesivamente alto, favorece el ataque de hongos, también la vimos. Fecha de arroz, ninguna es correcta, porque todas dicen provincia de Buenos Aires y Buenos Aires no se produce arroz. Para una buena industrialización de cebada, ninguna es correcta, porque tiene que ser alto poder germinativo y calibre homogéneo. Acuérdense que tiene que decir homogéneo, no heterogéneo. La soja PT es la que es capaz de producir toxinas frente al ataque del barrenador del tallo, no verse afectada por glifosato de la RR. Dentro de la refinación, el desgomado, bueno, esto ya la vimos. Y listo, chicos, esos son todos los exámenes nuevos que tenía Profe, para disculpe, mostrarles. Sí, profe, decime. disculpe, ¿podemos ver el 3 del 5 porque yo en mi pueblo me quedo sin internet? Por favor, así nomás repasadito. 3 del 5. Yo me quedo sin internet aquí en el pueblo, por eso le digo. Bueno, 3 de 5. Cultivo transgénico aprobado en la Argentina, soja canola, la respuesta correcta. Después, cultivo de cebada mal manejado puede llegar a tener inconveniente con ninguna es correcta, porque todas las tienen algún cultivo de verano, alguna maleza de verano, perdón. Longo conocido con el nombre vulgar de carbón volador, afecta a la cebada. Maíz BT,
Es un híbrido transgénico, sí, por eso la denominación BT, y ser capaz de producir determinada toxina frente al ataque de determinada plaga, en este caso el barrenador del tallo. Fecha y siembra del arroz, se siembra entre septiembre y octubre. Provincia productoras, Corrientes y Entre Ríos. Cultivo sembrado en la provincia de Buenos Aires entre los meses de mayo y junio, es la cebada. Toda la otra, nada que ver. Son todas de verano, la demás. Una buena industrialización del trigo los granos deben tener. Ninguna es correcta, ya que para la industrialización del trigo no hay característica válida. Pueden decirte gluten, un alto contenido de gluten, por supuesto, pero no tiene nada que ver con la industrialización. El arroz es un cultivo de verano que se siembra bajo inundación, se denominan taipa las parcelas, es un grano vestido cuyo interior se denomina cariopse y pierde las glumas luego de la cosecha. Las precipitaciones previas a la cosecha de trigo presentan grano brotado. La semilla destinada diferente de los granos se diferencia, la semilla se diferencia por estar fiscalizada por el INASE. Una masa negra de cultivo del maní, todas serían correctas. Gluten presente en los granos de trigo, ninguno, porque está solamente en el endosperma. La dioxibanidona es una micotoxina producida por el hongo SP. La presencia de granos quebrados en el trigo puede verse aumentada por escasa separación entre cilíndrico y cóncavo en este caso. Industrialización del maíz, la separación, remoción del pericarpio quebrado y la liberación del germen, ese paso se denomina degerminado. Las micotoxinas se caracterizan por ninguna es correcta, porque no hay respuesta correcta. Si la cosecha de girasol se realiza con un porcentaje de humedad de grano excesivo, puede proliferar, mayor cantidad de hongos. Semilla de soja inoculada, ninguna es correcta, ya que la inoculación favorece la absorción de micronutrientes. Dentro de la refinación, el desgomado es eliminar los fosfolípidos. La molienda del trigo, los granos afectados por fusarios se pueden separar en mesa simétrica por menor peso. Eso serían el examen anterior. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Pregunta? Aquí todo tranquilo. Muchas gracias, profe. Gracias, Mira, profe. ¿En qué tiempo nos sabremos las notas después que rindamos? ¿cómo? Discúlpame. ¿En qué tiempo, después que se rinda, sabremos las notas si hemos aprobado o no? Tardan. Yo calculo que en febrero recién nos van a pasar las notas. ¿En febrero? Sí. Profe, una pregunta. Bueno, Sí, muchas decime. gracias. De nada. Los clasificadores se utilizan en el proceso de industrialización de arroz para separar partículas de distinto grosor y longitud en el grano de arroz, ¿puede ser? Ah, largo y ancho separan la zaranda de arroz. Hoy cuando dije arroz se lo dije, chico, pero no estaba la pregunta. Hace bastante que no la hacen a esa pregunta. Separa por largo y por ancho la zaranda de clasificación del arroz. ¿Sabes? Largo y ancho y Entonces ningún sería, tipo de maleza, profe. Claro, separan bejuco, porotillo y chamico. Ah, ese listo. sería, entonces sería distinto grosor y longitud. Claro, exactamente. Bien, gracias. Muchas gracias, profe. De nada.